Bien, en este video vamos a hablar de filtros ya con una característica específica. Vamos a hablar de los dos principales filtros, digamos. Uno de ellos es el filtro de Butterworth. Vamos a estudiarlo en su versión pasabajos. Lleva el nombre de la persona que lo desarrolló, digamos, en un filtro bastante antiguo, 1930, pero muy usado, sobre todo por la característica de planicidad que tiene la banda de paso. De todos los filtros conocidos, digamos, cuando uno piensa en planicidad, en banda de paso, eh, seguramente va a seleccionar un tipo de filtro de Butterworth. Planicidad en la respuesta, ¿no? En la transferencia del filtro. Ya vamos a ver un poco de eso. Bien, esto lo tomé del capítulo 12 de la mayoría de los temas estos, ¿no? Del capítulo 12 del libro de Cedra Smith, que se los dejé en la carpeta. Bien, este tipo de filtros tiene una transferencia en el dominio de la variable compleja que tiene únicamente polos y únicamente tiene ceros que no son explícitos y están en el infinito. Bueno, el módulo de la transferencia, cuando yo quiero evaluar la respuesta en frecuencia, o sea, reemplazando S por J omega, como hemos hecho un poco en la teoría, queda de esta manera. Tiene, bueno, algunos parámetros que vamos a estudiar. Por ejemplo, el parámetro epsilon, el parámetro n, el omega p. Acá la variable independiente es omega, ¿no? En función de omega, la transferencia entre la salida y la entrada del filtro va a tener una determinada forma. En este caso, desde ya va a tener una forma pasa abajo, como está acá. Para frecuencias muy bajas, y en el caso de ser un filtro pasivo, la transferencia tiene un valor cercano a 1. Omega sub p es el fin o el comienzo, digamos, depende de qué lado se vea, de la banda de paso. Eso lo hemos estudiado en videos anteriores, acá en este apunte. Vamos a repaso, digamos, si yo analizo la plantilla de amplitud de un filtro pasa abajo, recuerden que hay una frecuencia límite que determina hasta dónde llega la banda de paso, y la planicidad que estoy mencionándole es la respuesta dentro de acá de la banda de paso. En este ejemplo que habíamos visto acá, justamente no es plano. Este tipo de filtros, otro filtro que veremos más adelante, que no es plano. El filtro de Butterworth tiene la característica principal de que acá es plano. Bien, bueno, veamos qué pasa, qué valor toma la transferencia en una determinada frecuencia, por ejemplo, para omega igual a omega de paso. Eso es interesante de analizar. O sea, ¿cómo lo hago? Bueno, tomo la expresión del módulo de la transferencia de este tipo de filtro y reemplazo la variable independiente por omega sub p. O sea, estoy evaluando a la transferencia en este punto particular. Estoy entrando a la variable independiente, la cambio por omega p, que es un valor, un número, y hago el cálculo y veo cuánto vale la transferencia. Obviamente ya para hacer eso voy a necesitar saber qué valor toma esto, que es un número, y qué valor toma esto, que es un número. Esto es un número entero, n. Bueno, y cuando hago ese reemplazo, lo que voy a ver es esto. O sea, todo esto se simplificó a esto. Ya no importa, digamos, el orden del filtro, el parámetro n, porque si yo reemplazo omega por omega p, esto me queda 1 elevado a lo que sea, va a seguir dando 1. Entonces esto se transforma en esto. Bueno, ¿y qué es eso? Es cuánto vale la transferencia entre la salida y la entrada del filtro para una frecuencia particular, que es la omega de paso. Bien, y como el filtro, cuando yo lo grafico, tiene esta forma,
siempre va decreciendo la transferencia porque es un filtro de tipo pasabajos. En ese punto que estoy evaluando va a ser la máxima atenuación que va a tener el filtro en la banda de paso, porque como habíamos dicho, esta es la frecuencia límite de la banda de paso. Entonces, si esto viene bajando, este va a ser el punto donde más bajo va a estar la transferencia, siempre que estoy analizando, digamos, una transferencia de este tipo, ¿no?, de amplitud. Voy a llegar a la conclusión entonces que este punto va a ser el que va a fijar la máxima atenuación que tenga este tipo de filtro. Y esa máxima atenuación va a tener este valor, ¿no?, que es esto, que es lo que vale la transferencia en ese punto ahí. Y vamos a ver que depende exclusivamente del parámetro epsilon, que es un número. Bien. Entonces, yo también lo que puedo hacer, que es interesante, es evaluar esto en dB, o sea, la transferencia en dB, en lugar de hacerlo en veces. Y para eso lo que tengo que hacer, como esto es una transferencia de tensiones, es hallar 20 veces el logaritmo de todo esto que está acá. Bueno, y después por propiedad del logaritmo, como es el logaritmo de un cociente, puedo hacer esta cuenta que está acá. 20 logaritmos de todo esto es igual a 20 logaritmos del numerador menos 20 logaritmos del denominador. 20 logaritmos de 1 me va a dar 0 dB, menos algo. Bueno, ese algo va a ser la atenuación máxima, en el caso que yo lo haya evaluado en omega igual a omega de paso. Entonces, ¿cuál es la atenuación máxima de un filtro de Butterworth tipo pasabajo? Bueno, va a ser esta que está acá. Ya ahora lo puedo evaluar sin el signo, porque sé que es atenuación, sin el signo menos, ¿no?, porque sé que esto va restando siempre. Y de acá puedo despejar epsilon y me va a dar esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero una atenuación máxima de tantos dB, voy a tener que diseñar esto con un epsilon que valga lo que salga de esta cuenta. Lo va a quedar más claro cuando hagamos algún ejercicio. Bien, también en este renglón acá lo que intenté que veamos es que también lo puedo expresar así, por una simple propiedad del logaritmo. Yo esto que estaba elevado a la 1/2 lo bajé, entonces este 20 quedó en 10. También se puede ver así. Acá es interesante también hacer un comentario entre el valor de frecuencia llamado omega de corte o f de corte, depende si estoy en radianes o en hertz, hacer la diferencia entre omega de corte y omega de paso, porque no siempre van a coincidir. Por definición, la omega de corte de una transferencia va a ser aquella frecuencia para la cual la transferencia cae 3 dB o decrece un 30%. Recuerden, cuando yo lo analizo en veces, es 1 sobre raíz de 2. Bien, y yo si calculo eso en dB me da menos 3 dB. Entonces, cuando hablo de frecuencia de corte, por definición es la frecuencia a la cual la transferencia cae 3 dB, que puede o no coincidir con la frecuencia de paso. Pues la frecuencia de paso es un parámetro de diseño, una especificación de diseño, donde puede ser menor o mayor. Es común, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero una atenuación máxima dentro de la banda de paso para la cual la transferencia cae 1 dB. Eso sería una atenuación máxima de 1 dB en la banda de paso, que obviamente es distinto de 3 dB de la frecuencia de corte. Bueno, una característica que tiene este filtro, que cerca de corriente continua, digamos cerca de omega 0,
la respuesta es muy plana, y a medida que voy avanzando en frecuencia hacia la frecuencia límite de paso, esto, como habíamos dicho, va decayendo, pero a mayor n o grado, o orden del filtro, a mayor orden del filtro, la planicidad mejora. O sea, mientras más grande hago este n acá, que es un número entero, este filtro se va a hacer cada vez más plano dentro de la banda de paso, y la transición, la respuesta de la transición entre la banda de paso y la banda de atenuación va a ser cada vez más abrupta a medida que subo n. Bueno, acá hay un bosquejito de lo que estoy diciendo, que esto lo vemos mejor en el apunte, en el libro, acá. Por ejemplo, para órdenes bajos, esto está más como estirado, más suave la transición, y a medida que voy subiendo el n, me voy analizando curvas que se hacen cada vez más abruptas, y el filtro queda cada vez más selectivo. Bueno, obviamente, ¿qué es mejor? ¿Un filtro así o un filtro que haga así? Bueno, los filtros, por lo general, uno busca que sea lo más selectivo posible, o sea, que sea lo más abrupto posible. Entonces, mientras mayor es el n, mayor es la selectividad y mejor es el filtro. Pero como todo, tiene un costo eso, y el costo es que a mayor n, más complicado se hace el filtro y más componentes tengo que usar. Más componentes tengo que ajustar, etc. Entonces, bueno, siempre hay una relación de compromiso entre la complejidad del filtro y la respuesta que yo quiero. Bueno, acá también queda claro, digamos, que en la frecuencia de paso el filtro tiene una transferencia de este tipo que depende de epsilon. Bueno, ¿qué pasa para frecuencias igual a omega sub a, o inicio de la banda de rechazo, la banda de atenuación, este tipo de frecuencia acá, o este tipo, esta frecuencia de acá, en la que habíamos estudiado las plantillas? Fíjese que a partir de acá se inicia la zona de atenuación, donde yo le voy a pedir al filtro que como mínimo atenúe una determinada cantidad. Como mínimo, si atenúa más mejor, pero yo especifico que, bueno, como mínimo en la banda de atenuación atenúe esta cantidad, y como máximo en la banda de paso me atenúe esta cantidad, siempre hablando de un filtro paso abajo, ¿no? Y analizando una plantilla de amplitud. Bien, entonces veamos qué pasa cuando yo reemplazo en esta fórmula genérica de transferencia una omega, cuando reemplazo la variable independiente por omega sub a. La fórmula me queda así como está acá. Ya en este punto yo tengo que tener conocido o especificado cuál es la frecuencia de paso, cuál es el epsilon y cuál es el n que voy a usar. Entonces yo puedo decir que a esa frecuencia, conociendo los otros parámetros, el filtro va a tener una atenuación mínima que va a ser el resultado de lo que dé esta cuenta. Bien, acá esto cambió de 20 a 10 porque esto que estaba elevado a la 1 medio lo bajé, hice algo similar que lo que hice acá. Bien, entonces si yo conozco epsilon, conozco omega de paso y conozco n, puedo evaluar qué atenuación mínima tengo en una determinada frecuencia que llamo frecuencia de atenuación. Y si yo no conozco alguno de esos parámetros, me falta uno, por ejemplo n, entonces esta fórmula me sirve para decir, bueno, conozco el epsilon, porque recuerden que el epsilon sale de acá, de decir, como máximo en la frecuencia, en la banda de paso, quiero una atenuación a máximo. Entonces de acá ya despejo epsilon, y este epsilon lo uso acá. La frecuencia de paso la conozco porque yo también sale de este análisis, decir, bueno, acá quiero que atenúe como máximo esto, me va a dar un epsilon de esto. La frecuencia de atenuación también es una especificación, digo, bueno, entonces a ver, en esa frecuencia qué atenuación tengo, y me va a quedar libre, o sea, de calcular el n, el orden del filtro. O sea, que automáticamente me tengo que imaginar
¿Qué tan complicado tengo que hacer el filtro para que cumpla con eso? Bueno, ese orden n lo puedo sacar de acá. Y lo puedo sacar probando. Es decir, bueno, a ver qué resultado me da con n igual a 1, qué resultado me da con n igual a 2, con n igual a 3. Y así sucesivamente. Si yo quiero una determinada atenuación mínima, que atenúe como mínimo una determinada cantidad en la banda de atenuación, voy probando. Si yo, por ejemplo, hago un cálculo con n igual a 3 y la atenuación todavía es muy pequeña, lo que tengo que hacer es pasar al inmediato superior a n igual a 4 y probar. Si n igual a 4 me da mayor o igual la atenuación a lo que yo quiero, perfecto, me quedo ahí. Si yo sigo aumentando, cada vez el filtro se va a hacer más selectivo, pero más caro y más complicado, como hemos dicho. Bueno, ahora vemos un poco la transferencia en el dominio de la frecuencia compleja y veamos dónde se ubican los polos del filtro. Y para eso vamos a ver algo que habíamos visto también en un momento cuando hicimos un video de cómo influyen los polos y ceros en una transferencia. Habíamos visto esta página de este fabricante que está muy bueno, y asociado con ese concepto de la membrana elástica. Entonces, con estas herramientas yo puedo ver que Butterworth, cuando diseñó el filtro, colocó los polos de la transferencia del filtro sobre una circunferencia y los puso equidistante, sacando estos de acá, que se reparte, digamos, esta distancia se reparte acá y acá. Bueno, él distribuyó los polos acá, y si yo analizo con la analogía esta de la membrana elástica qué es lo que sucede con la transferencia o la respuesta en frecuencia, que es el corte entre la membrana y el plano este que pasa por el eje J omega, y eso me va a dar la respuesta en frecuencia. Yo veo que gracias a esa distribución sobre esta circunferencia de los polos voy a obtener una respuesta plana acá. Entonces acá queda claro que colocando estratégicamente los polos en el plano complejo yo puedo darle forma a una respuesta de frecuencia, y en este caso lo que se buscó acá es planicidad en la banda de paso. Bueno, volvemos a ver un poco el gráfico de la distribución. Estamos viendo de la distribución de polos. Bueno, estos polos, dijimos, están distribuidos sobre una circunferencia, y esa circunferencia tiene un determinado radio, que ahora sí lo vamos a ver en el libro de Cedra Smith. Es lo mismo, está un poquito más claro. Y hay un ejemplo acá con distintos polos, ¿no? O un filtro de distinto orden. Recuerden que la cantidad de polos indica el orden del filtro, el n del filtro. Sería este parámetro de acá. Es la cantidad de polos que tiene la transferencia de ese filtro pasa abajo. Bien, y a mayor n, obviamente, mayor cantidad de polos. Esos polos se ubican sobre una circunferencia de un radio específico, y ese radio va a ser igual a esto que está acá. Eso es una frecuencia, ¿no? O sea, todo lo que está sobre este eje, este es el plano complejo, ¿no? El plano complejo S. Sigma, el eje real, y J omega, el eje imaginario. Todo lo que está sobre este eje es frecuencia. Entonces yo me paro acá, que sería el radio de la circunferencia, y trazo la circunferencia, ahí distribuyo los polos, pero este punto que está acá es un punto que tiene dimensiones de frecuencia, de radianes, y esa frecuencia va a ser esta, se puede demostrar que es esta. Nosotros no vamos a ver la demostración, pero es la omega de paso por 1 sobre epsilon por 1 a la sobre n,
sobre el grado, el orden, siempre me confundo entre orden y grado. Es el orden. Grado es de las derivadas. Bien, entonces para una determinada frecuencia de paso, un determinado épsilon y un determinado orden, eso va a tener un radio que va a estar donde van a estar distribuidos los polos. Los polos están distanciados entre sí, también una apertura, un ángulo que va a ser igual a pi sobre n, salvo los dos primeros que se reparten ese ángulo. Por ejemplo, acá hay 30 grados y acá hay 30 grados. Bien. Y otra cosa, esta frecuencia que está acá es la frecuencia de corte. Recuerden la diferencia entre frecuencia de paso y frecuencia de corte. ¿Qué quiere decir? Que a esta frecuencia, el filtro, cuando veamos la respuesta en frecuencia, cuando analicemos la respuesta en frecuencia de ese filtro, va a haber una frecuencia que se va a llamar omega c, que es todo esto, que va a hacer que la transferencia caiga 3 dB. O sea, todo esto que está acá, que es lo mismo que vimos acá, bueno, todo eso también se le llama frecuencia de corte omega sub c o omega 0. Bueno, con esos datos podemos tener una expresión en el plano complejo S de la transferencia. Nosotros hasta ahora habíamos estudiado el módulo y reemplazado S por J omega. Ahora lo que tenemos acá es una expresión de la transferencia en el plano S. Y va a ser un numerador que va a ser igual a K por omega sub 0, o sea, todo esto a la n, sobre la productoria de todos los polos que forman parte de la transferencia, o sea, la productoria de todos estos polos. Bien, este K depende si es un filtro activo o si es un filtro pasivo. Si es un filtro pasivo, esto vale 1 y no tiene ganancia, es lo que también algo habíamos comentado acá. Porque si yo tengo un filtro activo, además de filtrar, también puede amplificar. O sea, en la banda de paso la transferencia va a valer mayor que 1. Recuerden siempre que la transferencia es el cociente entre la salida y la entrada del filtro, que son señales que hay a la salida y a la entrada del filtro. Bien, bueno, entonces ¿cuáles son los pasos para obtener una transferencia o para diseñar un filtro? Pero parto de las especificaciones, o sea, lo que yo quiero que haga el filtro. Quiero que tenga determinada frecuencia de paso, que tenga determinada frecuencia de atenuación, que tenga una atenuación máxima en la banda de paso y que tenga una atenuación mínima en la banda de atenuación. Entonces, con todos estos parámetros que yo conozco, voy a tener que ver cómo diseño el filtro, qué transferencia va a tener y de qué orden va a ser, sobre todo. Entonces, lo primero que hago es determinar el épsilon, que es este. El épsilon va a estar en función de la atenuación máxima en la banda de paso, que es un dato que yo tengo de diseño. Obtengo E. Una vez que yo obtengo E, obtengo el orden n del filtro con esta fórmula que está acá. Que además tengo como dato esto, que es la atenuación mínima, y la omega de atenuación. Omega de paso también ya lo tengo. Entonces lo que tengo que hacer es ir probando n's para que se cumpla esto. Ahora enseguida vamos a ver que hay otro método, mucho más rápido, pero en principio para que se entienda el concepto de lo que estamos hablando, voy probando. A ver si filtro orden 1, 2, 3, hasta que cumpla con la atenuación mínima que yo quiero que tenga la banda de atenuación. Bueno, de acá nada más. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, vamos a maximizar la pantalla. Encontrar la transferencia de un filtro pasabajos de Butterworth que cumpla con una frecuencia de paso de 10 kHz, una atenuación máxima en la banda de paso de 1 dB, fíjense que acá ya no es 3 dB, 1 dB,
una frecuencia de atenuación, o sea de inicio de la banda de paso de 15 kHz y una atenuación mínima de 25 dB en la banda de en la banda de atenuación o en la banda de rechazo. Que tenga un K1, o sea que sea un filtro pasivo. Dibujar plantilla de atenuación, plantilla de transmisión. Yo eso creo que no lo hice. Eso lo pueden practicar ustedes. O sea, dibujar las plantillas de atenuación y la plantilla de transmisión. Bueno, lo primero que hago entonces, calculo el épsilon. Bien, utilizo la formulita 10 a la atenuación máxima sobre 10 menos 1, todo raíz. Eso me da 0, es un 6. A ver, lo voy a hacer con la calculadora. Vamos a pausar acá. Bueno, recién lo hice con la calculadora y es 0,5, un 5 eso. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Dividí 1 sobre 10, me da 0,1. Después hice 10 elevado a la 0,1. Todo ese resultado le resté 1 y a todo eso le hallé la raíz. Eso me da 0,5088. Ahora con eso busco el orden del filtro. Y el orden del filtro lo voy a hacer utilizando esta formulita. Y ahí fui probando. No arranqué desde 1, sino que arranqué de 3, 4. Fui probando. Y cuando llegué a n igual a 8, obtuve una atenuación mínima de 22,3 dB, lo cual no cumple porque a mí me están pidiendo 25 dB. Entonces salté al inmediato superior, que es 9, y me dio una atenuación de 25,8. Estoy un poquito pasado, mejor todavía, cumple. Entonces el orden del filtro va a ser de 9. Bien, pero esto es un método poco práctico porque es muy lento, hay que ir probando y haciendo las cuentas un montón de veces. Entonces hay una receta, sería para hallar el n, que es esta que está acá. ¿Qué va a hacer? El orden del filtro va a ser igual al logaritmo de una constante, que es esta, y esta constante de acá tiene esta forma, sobre el logaritmo de otra constante, que es esta, y esta constante de acá tiene otra forma, que está en función de las frecuencias, son adimensionales, ¿no? Bien. Y esto me da esta cuenta de acá, 28 logaritmo de 28,66 por 10 a la menos 3 sobre el logaritmo de 0,6 periódico. Yo si lo resuelvo eso, me da esto, dos valores negativos, por lo tanto va a ser un valor positivo. Y bueno, acá puede llegar a dar un número que no es entero. No importa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que elegir el entero inmediatamente superior, que va a ser 9, lo cual coincide con lo que habíamos hecho a mano acá. Bien, entonces ya tengo el orden del filtro. Bien, ahora lo que resta es obtener la transferencia, algo como esto, pero con los valores de los polos reales en el sentido con números, ¿no? Que bueno, ¿cómo los voy a obtener? Planteo en el plano complejo S una circunferencia. Voy a tener 9 polos, por lo tanto los voy a tener que distribuir con uno que caiga siempre acá, cuando son impares, que caiga siempre uno acá, y los otros los reparto en forma simétrica, respetando la cantidad de ángulos, y que estén siempre ubicados sobre esta circunferencia. La circunferencia va a tener esta magnitud. Bien, entonces con todo eso que son datos que conozco, para cada uno de los polos voy a conocer su parte real y su parte imaginaria. Este no tiene parte imaginaria, tiene parte imaginaria 0, tiene parte real que coincide con todo esto. En nuestro caso va a ser 9 acá, ¿no? Bien, o sea, es un trabajo interminable, que obviamente no se hace así. Acá estamos viendo la parte conceptual.
Esto se resuelve mediante tablas, pero cómo se llega a continuar una tabla y demás, conceptualmente es esto que estamos viendo ahora. Entonces, habíamos dicho, con el radio de la circunferencia distribuyendo los polos, de la forma que aprendimos recién, voy a tener una coordenada para cada uno de ellos. Y si tengo una coordenada para cada uno de ellos, voy a poder escribir una transferencia. Bien, veamos acá está hecho un poco más en detalle. La omega de corte va a ser igual a 2pi por por fp. Y fp es la frecuencia de paso, que son 10 kHz, por eso es 10 por 10 al cubo, por 1 sobre epsilon. Epsilon es 0,5088. Todo eso elevado a la 1 sobre n, a la 1 sobre 9. Cuando resuelvo todo esto, me va a dar este número que está acá, 6,773 por 10 a la cuarta radianes sobre segundo. Si esto lo divido por 2pi, me da esto, que está acá, que bueno, obviamente es distinta de la frecuencia de paso. Porque recuerden que a esta frecuencia la transferencia cae 3 dB, y a esta frecuencia únicamente 1 dB. Los polos van a estar separados pi sobre n, o 180 sobre 9, 20 grados. Y ahora lo que tengo que hacer, por eso esto no es algo práctico que se haga, pero sí conceptualmente, es calcular las coordenadas de cada uno de esos polos. Fíjense que acá hay trigonometría. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa trigonometría? Bueno, porque si yo sé que están divididos 20 grados, acá, entre ellos va a estar como 20 grados, en el caso nuestro que son 9, ¿no? Cada 20 grados, acá voy a tener 10 y voy a tener 10. Entonces si yo conozco este ángulo y conozco este ángulo, voy a poder a través de trigonometría calcular cuál es esta componente y cuál es esta componente, que es lo que me interesa a mí. Bueno, eso es lo que está hecho en este ejemplo. Entonces para cada uno de los polos, o sea, tengo que hacer 9 cálculos, voy a obtener esto, las coordenadas de cada uno. Y una vez que tengo las coordenadas de cada uno, armo la productoria, o sea, los multiplico todos entre sí en el denominador, y voy a ver que acá voy a sacar factor común omega 0 para cada uno de ellos, y como son 9 voy a tener omega 0 a la 9 en el denominador, que se va a simplificar con esto que habíamos visto acá, con esto que es omega 0 a la n de acá arriba. Por eso mismo se pone esto acá, para que después cierre el cálculo. K vale 1. Bien, entonces armo de esa manera la transferencia y voy a tener listo una transferencia como ya numérica, y el siguiente paso va a ser sintetizar un filtro con esta transferencia. Bueno, todos estos pasos que acabamos de ver sirven para justamente hacer eso. Hay otro método, que es un método de síntesis, que transforma una fórmula en componentes. Y eso sería un paso siguiente. Válido también, o sea, habría que ver todo el método de síntesis, que hay, son varios métodos que existen, que eso no lo vamos a ver. No vamos a ver porque es algo interminable y que no tiene sentido. Hay muchas cosas más interesantes que eso para ver. Pero lo importante de todo esto, pues ya nadie se va a poner a calcular un filtro a mano. Pero lo importante de todo esto es tener bien claro el concepto de transferencia, de por qué la transferencia me fija polos en el plano S, polos y ceros en el plano S, cómo afectan esos polos y ceros a la respuesta en frecuencia de ese filtro, y eso es realmente lo importante. Pero existe un método que después obviamente me transforma esto, que es una fórmula, en un circuito. Bien, y para
también simplificar un poco más las cosas, hay una tabla, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, que directamente, sabiendo el orden del filtro y el tipo de filtro, por ejemplo hay una tabla para filtros de Butterbur y otra tabla para filtros de Chebyshev y otra tabla para otro tipo de filtros, donde conociendo el orden del filtro yo puedo obtener la transferencia, y con la transferencia después sintetizar un filtro, o sea, transformarlo a componentes. O sea, ni siquiera tengo que hacer todo esto que hice acá. Sería, bueno, esto calculo que en algún momento cuando no había computadora se hacía, pero hoy ya no se hace, ni siquiera hoy no se hace nada de todo esto, se pone todo en un software y se calcula un filtro, pero por supuesto sabiendo el fundamento de por qué se hace todo eso, que esa es la intención de esa materia, ¿no? O de este video al menos. Bien, entonces creo que no hay nada más para decir. Ya vamos a poder usar las tablas, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Antes de seguir adelante con el tema de las tablas, vamos a ver otra forma de expresar el denominador, que esto tiene un fundamento para cuando se diseñan filtros activos, que toma un filtro activo, se puede sintetizar polos complejos conjugados. Entonces y necesita una forma de expresar esos polos complejos conjugados como si fuera un polinomio en secciones de segundo grado, que es esto. Por ejemplo, el polo 1 y el polo 9, que son los polos más alejados, serían este polo de acá y este polo de acá, en el caso que sea esto orden 9. Bueno, esos polos yo los tomo, los multiplico entre sí, como están acá abajo, acá en el denominador están todos multiplicados, todos los polos juntos. Pero yo esos polos los tomo, los multiplico entre sí, y si hago distributiva, puedo obtener algo como esto. P1 y P9 son las coordenadas del polo. Entonces transformo esto en un polinomio chiquito de orden 2. Bueno, esto se lo conoce como sección de segundo orden. Y me da una cosa así, en el caso nuestro numérico nuestro, el que estamos haciendo acá. Omega sub 0, omega de corte, es esta que está acá. Bien, ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, por lo que dije recién, que cuando yo quiero sintetizar filtros activos, o sea, cada partecita esta se sintetiza con una parte de un circuito, con un operacional, con un amplificador operacional, y ese amplificador operacional puede sintetizar dos polos. Entonces yo el filtro lo voy sintetizando así. Bueno, y además las tablas que vamos a ver ahora tienen este formato de filtros de orden 2, de secciones de orden 2. Por eso mismo también está bueno expresar algo así, de esta manera, como está acá, con secciones de orden 2. Y acá que hay una que tiene orden 1, es seguramente en aquellos casos que toque un polo real, que no tenga parte imaginaria. En ese caso va a haber un pequeño polinomio ahí multiplicando de orden 1. En el caso que sea n par no va a estar eso, pero hay casos que sí, va a ser necesario. En la carpeta compartida de la materia, ustedes van a ver que tenemos dos tablas, que son estas que están acá, una que termina en poli y otra que termina en SOS. Vamos a trabajar con las dos. Ahora les voy a mostrar cómo sería. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces de filtro de Butterbur pasabajos y obtener la transferencia utilizando tablas y que cumpla con estas características que están acá. Vamos a aclarar antes que las tablas para el filtro de Butterbur tienen
están normalizadas para una frecuencia de corte, acuérdense, frecuencia de corte de menos 3 dB, de 1 radian sobre segundo, y para un epsilon igual a 1. Probablemente, o seguramente, digamos, el filtro que nosotros querramos diseñar no va a tener nada que ver con esto. De todas maneras, lo que vamos a hacer es usar la tabla para el orden del filtro que nosotros querramos, y después vamos a tener que desnormalizar o escalar, como habíamos aprendido. Así que bien, vamos a arrancar. El filtro que nosotros queremos diseñar va a tener una frecuencia de paso de 20 kHz, una atenuación máxima en la banda de paso de 2 dB, una frecuencia de atenuación de 40 kHz y una atenuación mínima dentro de la banda de atenuación de 40 dB. Lo primero que hacemos entonces es calcular el epsilon. 10 a la 2 sobre 10 menos 1, todo al 1 medio, eso me da 0,7648. Puedo calcular la frecuencia de corte con la formulita esta formulita, ¿dónde estaba? Esta, que está acá. Esta está en radianes, pero yo lo puedo hacer también en hertz. Bueno, la frecuencia de corte en algún momento la voy a usar, es esta, que está acá. 20 por 1 sobre e por 1 a la n, lo que pasa es que todavía no sé el n, y lo que tengo que calcular ahora. Usando la receta esa que habíamos aprendido. Bueno, K1 vale todo esto que está acá, 10 a la 0,2 menos 1 sobre 10 a la cuarta menos 1, todo raíz cuadrada, y el K sub 2 vale 1 medio. Si hallo los logaritmos de cada uno de ellos, voy a obtener esto, que me va a dar orden 7. Bien, ¿qué hago ahora? Bueno, pruebo en la formulita de atenuación en la banda de paso qué es lo que sucede con un orden 7. Vengo acá, reemplazo todos los valores, o sea, acá, esta formulita de acá, la que teníamos más arriba. Bueno, reemplazo todos los valores y me da una atenuación de 39,81. Bueno, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque esta receta me da un número fraccionario, y yo habíamos dicho lo que tenía que hacer es utilizar el inmediato superior. Pero como está tan pegado a 7, bueno, yo acá puedo tomar una decisión. Puedo decir, uso orden 7, pero sé que no va a cumplir por muy poquito, y es lo que nos pasó acá. Porque nosotros nos pide 40 dB, y si yo uso orden 7 como número entero, me va a dar 39,8, lo cual en la práctica estaría aceptable, más que aceptable. Pero si esto me da un numerito un poquito más grande que el decimal, un poco más grande que esto, bueno, ahí sí tendría que usar orden 8, pero vamos a usar orden 7. Entonces lo que vamos a hacer, el denominador, a expresarlo, va a tener 7 polos. Por cada sección de segundo orden voy a tener 2 polos, o sea que voy a tener 2, 4, 6, y voy a tener uno solito acá adelante, que va a ser, no va a ser de orden 2, va a ser el polito ese que está en la parte real, y yo lo que tengo que hacer es hallar los coeficientes. Entonces me voy a la tabla, de las dos tablas que les dije, hay una que es la que termina con SS. Bueno, eso es second order section, o section, sí, second order section. Y me voy, esta tabla tiene un montón de cosas, tiene para distintos tipos de filtros de Bessel, filtros de Chebyshev. La excepción de los filtros de Chebyshev, que tiene una tabla para cada atenuación a la banda de paso. El filtro de Butterworth no, tiene una sola tabla, y esta es la que nos vamos a centrar acá. Bien, ¿cómo se entiende esa tabla? Bueno, acá tiene los coeficientes de cada uno que va a afectar a la variable compleja S de los polinomios de segundo orden. Esto por ahora no lo vamos a usar.
Entonces entro por acá con el orden del filtro, orden 7. Bueno, orden 7, primera sección, segunda, tercera y cuarta sección de segundo orden. Y vamos a ver que, bueno, justamente la primera sección va a tener un coeficiente que va a valer 0. ¿Por qué? Ahora enseguida nos vamos a dar cuenta de eso. Yo tengo que usar esta estructura. Siempre termina en 1. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale el coeficiente b sub i? Para la primera sección me voy, orden 7, coeficiente b sub i vale 0. ¿Por qué? Porque la primera sección no tiene orden 2. La primera sección es un solo polito acá. Entonces coincide con lo que estamos haciendo, que es razonable, digamos. Entonces, y el a sub i vale 1. Entonces acá pongo un 1 y esto me queda s más 1, que es lo que escribo acá. La segunda sección, la que le sigue, la segunda sección, a sub i vale 1.8019, o sea, acá pongo 1.8019, y b sub i vale 1, y siempre le sumo 1, ¿no? Esto es fijo. Y así queda armada la segunda sección. La particularidad que tiene la tabla esta para los coeficientes de Butterworth es que b sub i, o sea, esto, cuando corresponda que exista, siempre va a valer 1. O sea, lo único que va a cambiar es esto. Bien, entonces la segunda sección me queda s cuadrado más s por 1.8019 más 1. Yo le puse s sub n para no olvidar que esto está normalizado a una frecuencia de corte igual a 1, que vamos a tener que desnormalizar acá en estos dos renglones nomás. Vamos a hacer uno más. Ya le hagamos los dos porque no es mucho. Vamos a ver la segunda sección. La segunda sección es un 1 y otro coeficiente que vale 1.2470 más 1. Entonces la segunda sección, este renglón que está acá, el a sub i 1.8019 y el b sub i siempre vale 1. Tercera sección, 1.2470 y 1. 1.2470 más 1. Bien. Y la tercera, que es esta que está acá, el coeficiente tiene que ser 0.4450, creo, más 1. Me voy acá, la última sección, 0.4450, b sub i vale 1, y ahí queda la cuarta sección. Entonces, de esa manera me queda, vamos a hacer zoom acá, me queda el polinomio normalizado. En otro video yo lo voy a graficar a esto y vamos a ver bien las diferencias de cuando está normalizado, cuando no. Vamos a ver la frecuencia de paso, la frecuencia de corte. Lo voy a hacer en otro video para que no sea tan largo. Ahora lo que tengo que hacer es desnormalizar esto de la forma que aprendimos a desnormalizar, buscando un factor que me permita hacer la desnormalización o el escalado. Bueno, vamos a centrarnos en esta parte de acá. ¿Cómo hacemos para desnormalizar esto? Primero averiguamos cuál fue el factor de normalización, o sea, qué se usó para que la frecuencia de corte normalizada sea 1. O sea, se multiplicó o se dividió por algo que a la verdadera frecuencia de corte la haga dar 1. Bueno, esto de acá queda bastante obvio que el factor de normalización va a ser igual a la frecuencia de corte para que la normalizada me dé 1. ¿Cuál es entonces la frecuencia de corte de mi filtro? Bueno, utilizo la formulita que habíamos arrancado acá arriba, pero que todavía nos faltaba un dato, y además la expreso en radianes, o sea, la multiplico por 2pi. Si la multiplico por 2pi y ahora con el dato de que n vale 7, me va a dar que la frecuencia de corte, que va a ser distinta a la frecuencia de paso, va a ser 130 570 radianes sobre segundo. Bien, entonces para desnormalizar, a donde yo tengo la variable normalizada, la reemplazo por esto, y eso me va a dar la transferencia desnormalizada o escalada, ¿no? a la frecuencia que yo quiero.
En un próximo video vamos a graficarlo y a verlo un poco más en detalle todo esto.